Hola, buen día. Soy Pedro Hernández Mondragón y en esta sección de Institute Tips, el tema de hoy es válvula termostática de expansión, por sus siglas VTE. Veamos cómo opera este elemento en el ciclo básico de refrigeración. La válvula termostática de expansión se encarga de controlar la cantidad de refrigerante que habrá en el evaporador para tener un sobrecalentamiento adecuado del mismo refrigerante. Esto para el buen funcionamiento del sistema y se debe de calcular de acuerdo a la capacidad del evaporador en toneladas de refrigeración. También hay que considerar en qué aplicación se ocupará, si será para media temperatura o para baja temperatura. También hay que ver si se requiere con igualador interno y con igualador externo o solo con igualador interno. Debe de ser para el mismo tipo de refrigerante que se tiene en el sistema de refrigeración. Existen válvulas termostáticas de expansión que son específicamente de una sola capacidad en toneladas de refrigeración, o válvulas de expansión que con el mismo cuerpo, solo intercambiando un dispositivo llamado orificio, se podrá ocupar en varias capacidades en toneladas de refrigeración. Como se representa en la imagen, la válvula de expansión se compone de el cuerpo, que está identificado con el número 1, las conexiones de entrada y de salida identificado con el número 2, orificio de expansión, aguja y asiento identificado con el número 3. En esta parte, el refrigerante líquido entra a la válvula termostática de expansión y al pasar por el orificio se reduce su presión instantáneamente y por consecuencia también su temperatura. También tenemos el elemento termostático o de poder y está compuesto por el diafragma y el bulbo sensor. Están identificados con el número 4. Dentro del bulbo sensor hay refrigerante regularmente del mismo tipo que en el sistema de refrigeración en condición de saturación y mantiene su relación presión-temperatura. Por este motivo, debe ubicarse y fijarse en la tubería de salida del evaporador, en la succión, de manera horizontal, haciendo perfecto contacto en toda su longitud del bulbo. Y podemos ubicarlo con referencia del reloj a las 3 o a las 9. También debe tener su respectivo aislamiento térmico para evitar una mala operación. Tenemos también la perilla de ajuste de sobrecalentamiento, identificada con el número 5. Con esta perilla se aumenta o se disminuye la presión ejercida del resorte. Y esto se considera como presión 2. También tenemos los conductos de igualación interna y en su caso, igualación externa, están identificados con el número 6. Eso quiere decir que por la parte superior del diafragma se ejerce la presión del bulbo en el sentido de abrir y se considera presión 1 y dependerá completamente de la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador. Por la parte inferior se ejerce la presión del resorte como presión número 2 y la presión de succión considerada como presión 3, esto por el igualador externo en el sentido de cerrar la válvula. Con el balance de presión 1, presión 2 y presión 3, se controla la cantidad de refrigerante para disminuir o para aumentar el sobrecalentamiento del refrigerante dentro del evaporador. Espero que sea de su utilidad. Hasta la próxima.